Bienvenidos todos y todas a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español segundo grado. Antes de abordar nuestro tema del día de hoy, el cual es leer y escribir reportajes para su posible difusión en la comunidad escolar, quiero invitarlos a todos y a todas a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Twitter, Educando TV, en Facebook, Educando TV, pero en especial quiero recomendarles el sitio en YouTube, porque ahí se encuentran todas estas sesiones que el IEPO produce para ustedes. Y entonces ustedes ahí pueden volver a ver esta sesión y todas las demás sesiones de mis compañeros y compañeras, por si les quedó alguna duda acerca del tema abordado. Pues bien, hechas las invitaciones, como les estaba yo diciendo, el tema del día de hoy es leer y escribir reportajes para su posible difusión en la comunidad escolar. Y bien, vamos a empezar recapitulando. ¿Qué recuerdan de la sesión anterior? ¿Recuerdan cómo construimos la noción de qué es un reportaje? A lo mejor recuerdan la estructura del reportaje. O a lo mejor algunos otros recuerdan cuáles son las características del reportaje. ¿Recuerdan en dónde se publican los reportajes? ¿O cuál fue el último reportaje que ustedes leyeron y quién lo escribió? Más importante aún, ¿cuáles son las fuentes que el escritor incorporó en su reportaje? Pues bien, vamos a empezar entonces, como yo les decía, recapitulando la sesión anterior. Y en la sesión anterior tratamos de contestar este tipo de preguntas. Y entonces construimos una noción de reportaje. Si recuerdan que leímos y analizamos un reportaje. Leímos y analizamos un reportaje que se llamaba Videojuegos y que obviamente el tema pues ya podemos inferir de qué se trataba desde el título. Eso es importante, un título donde uno ya puede empezar a inferir de qué se trata el reportaje. Bien, entonces nos vamos a quedar con este concepto de reportaje. El reportaje es un texto informativo en el que se desarrolla de manera amplia un tema en concreto. Esa sería nuestra noción o concepto de reportaje. También vimos la estructura del reportaje. Y yo les estaba proponiendo, sugiriendo esta estructura. El titular, que como yo les estaba diciendo, es importante. Después viene el párrafo inicial o de entrada. Ahí este párrafo también es muy importante porque ahí debemos de hacer rápidamente un párrafo que atraiga al lector. El tercero es el cuerpo del reportaje. Ahí es donde se desarrollan las ideas del escritor y donde podemos inferir cuál es la posición del escritor, si está a favor de los videojuegos o en contra de los videojuegos. Y por último, el párrafo final. El párrafo final usualmente es como una conclusión. Ahí el reportero o el escritor usualmente pues hace una conclusión de todo el reportaje. Otra de las cosas que vimos fueron las características del reportaje. ¿Pueden recordar alguna característica del reportaje? Pues yo les traje aquí una, en cual es que sus formas habituales de difusión pues son lo que conocemos ahora como medios tradicionales de comunicación. ¿Cuáles serían ahora los medios tradicionales de comunicación? El periódico, el radio. Y entonces, ¿cuáles serían los medios que ahora no son tradicionales? Pues los medios digitales, ¿verdad? El internet, YouTube. Bien, entonces esa es una característica del reportaje que se transmite a través de estos medios de comunicación. Otra característica del reportaje, ¿pueden pensar en alguna otra característica del reportaje? Bien, otra característica del reportaje que yo les traigo es que se incorporan información de diferentes fuentes. No la traje aquí
pero es importante. Entonces, lo voy a volver a repetir. Otra característica de los reportajes es que estos incorporan información de diversas fuentes. Y en eso es lo que vamos a ahondar en este momento. Vamos a ahondar rápidamente en la noción de cómo podemos incorporar información a un reportaje. Bien, entonces supongamos que ustedes ya eligieron su tema, que les propuse la semana pasada, ustedes eligieran un tema cultural, deportivo, artístico, científico, tal vez social. Y bueno, una vez que eligieron su tema acerca del cual van a escribir un reportaje, pues ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente sería empezar a investigar y recopilar información acerca del tema que ustedes eligieron. Y bueno, entonces, como se trata de recopilar, ¿qué creen en lo que estoy pensando? ¿En qué creen que estoy pensando si hablo de recopilar información y recopilar datos? ¿O ustedes cómo registrarían o recopilarían datos? Bueno, pues a través de fichas. Para eso vamos a ver varios ejemplos. Pero ahorita les traje este ejemplo de esta ficha. Pero, como yo les estaba diciendo, en realidad primero vamos a ver los diversos tipos de ficha que existen. Y para esto vamos a pasar a la primera imagen. Adelante, por favor. Aquí en esta imagen estamos viendo los distintos tipos de fichas que existen. Si ustedes dan cuenta, dice fichas de registro y fichas de investigación. Diríamos que esas son los dos grandes campos de fichas de registro y fichas de investigación. Ahora bien, las fichas de registro se dividen en bibliográficas, hemerográficas, audiográficas, videográficas, de información electrónica y catalográficas. Y más abajo, las fichas de investigación se dividen en fichas de trabajo, de resumen o combinadas. Muy bien, pues ya vimos entonces los diferentes tipos de fichas que existen. Vamos a ver la siguiente imagen porque les traje un ejemplo de una ficha catalográfica. Adelante, por favor. Aquí en esta ficha catalográfica usualmente la utilizan los bibliotecarios para catalogar un libro. En este ejemplo que les traje, el autor es McWilliam Indrakagis y el libro está en inglés y se llama Vitruvius, Writing the Body of Architecture, o sea, Vitruvio escribiendo el cuerpo de la arquitectura. Muy bien. Ustedes lo van a ver ya si alguno de ustedes decide ser investigador en el futuro, este tipo de fichas. Muy bien, pues la próxima ficha que vamos a ver, porque les traje otro ejemplo, es una ficha de registro de materiales audiovisuales. Adelante, por favor. Bien, aquí estamos viendo, son muchos los datos que integran una ficha de materiales audiovisuales. No me voy a detener mucho, solo voy a nombrar tres. Uno es el responsable intelectual del contenido. Dos es el director, productor o guionista. Y tres, el título en negrita. Como ustedes pueden darse cuenta, hay muchos otros elementos. Pues muy bien. Ahora sí, ya que vimos los diversos tipos de fichas y un ejemplo de ficha catalográfica y un ejemplo de material audiovisual, ahora sí les traje ya este ejemplo aquí en el pizarrón. Y vamos a empezar entonces rápidamente. Esta es una ficha. ¿Qué tipo de ficha creen que sea? Bueno, vamos a empezar a analizarla rápidamente. Estos, Foro Oaxaqueño del Agua y Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, esos serían entonces los autores. Ahora, el nombre es Ciudad Viva. Lo voy a poner con otro color
Ciudad Viva, un espacio experimental de reflexión sobre la ciudad que construimos juntos. Eso era el título, es el título. Y enseguida tenemos aquí, esta es la dirección de donde fue recopilada la información. Del otro lado tenemos, este es el título del artículo, el cubo abierto como espacio experimental. Perdón, este es el título que a mí me da una noción con lo que estoy trabajando. Por eso abajo dice datos generales del uso del espacio, porque esto es lo que me interesa a mí. ¿Cómo se está usando ese espacio? Muy bien. Y ya abajo yo escribí el cubo abierto como base de operaciones, buscando potencializar su carácter de espacio público. Ciudad Viva busca explorar y reflexionar sobre los nuevos modelos de ciudad que emergen desde un involucramiento ciudadano activo y propositivo. Bien, esto es, si se dan cuenta, está en comillas. Esto quiere decir que estoy citando todo esto. Y a mí me interesa que en este artículo se menciona la fecha de apertura y la futura organización de eventos, conversaciones y talleres. Hasta abajo tenemos un área para notas y dice observación. Es la sexta propuesta en el cubo abierto por parte del MACO. Esta es una ficha que yo realicé para una investigación que estaba relacionando acerca de los patios del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Y entonces estaba yo haciendo esta investigación acerca de cómo se han utilizado esos espacios pues desde la época que llegaron los españoles, porque esa casa en el centro pues ha estado desde la llegada de los españoles. Entonces me interesaba eso. Bien, solo les quiero hacer una recomendación. Hay lineamientos para hacer estas fichas. Si ustedes quieren pueden buscar el Manual de Estilo de Chicago o el APA y ahí nos dice cómo van, cuál es la ortografía que debe usarse para una ficha, si van en negritas, si van en blancas, si son altas. Esto no lo vamos a ver hoy porque es algo más complejo, pero sí me interesa que viéramos este ejemplo aquí en el pizarrón. Pues bien, ahora ya que vimos este ejemplo de ficha, es una ficha de paráfrasis, porque aquí en general estoy usando la información del artículo que yo encontré y me interesaba citar las palabras textuales de los organizadores. Bien, ahora entonces que ya sabemos cómo se recopila y se registra la información, que sería nuestro primer paso para seguir registrando y recopilando información, vamos a ver otra manera de que se puede integrar la información en un reportaje. Y esta manera es cómo se integran los datos estadísticos a un reportaje. Y para lo cual entonces les traje un pequeño artículo que vamos a leer, vamos a analizar y a partir de este análisis vamos a empezar a recopilar y a registrar información que nos puede ayudar para realizar un reportaje. Bien, entonces lo que yo quiero preguntarles es, supongamos que ustedes ya van a escribir un reportaje acerca de la escolaridad en los mexicanos. ¿Cuál creen que sea la escolaridad en los mexicanos? El promedio. ¿Cuál creen que sea la escolaridad promedio en Oaxaca? Bien, pues entonces vamos a leer esto juntos y vamos a empezar a enterarnos. Escolaridad. El grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de educación de una población determinada.
Para obtenerlo debes escoger un conjunto de personas, sumar los años aprobados desde primero de primaria hasta el último año que cursó cada integrante. Posteriormente lo divides entre el número de individuos que componen dicha población y el resultado son los años que en promedio ha estudiado el grupo. Entonces supongamos que a lo mejor nosotros queremos investigar el promedio de escolaridad de nuestra propia familia, ¿no? Entonces eso es lo que haríamos. Si esta es la mamá, el papá, el hijo y la hija, y el papá tiene una maestría, la mamá, perdón, y el papá también, y el hijo va, uno de los hijos va en la prepa. Aquí estamos haciendo una tablita rápidamente. Aquí hay otro hijo. Entonces, esta sería una maestría. Aquí también. Este sería la prepa. Este sería la secundaria. Entonces, aquí está el ejemplo también en esta parte. Miren. Para sacar el promedio. Aquí están las personas. Y arriba están los años aprobados, estos años aprobados desde primaria. O sea, por ejemplo, esta persona tiene 6 años de estudio, el otro 8, 9, 6, 9, 7, 8, 5. Muy bien. Ahora, sumamos todo eso, aquí está, 58, y lo dividimos entre 8. Y entonces, el grado promedio de esta escuela es 7. De esta familia es 7.2. Entonces, si ustedes quieren averiguar cuál es el grado promedio de escolaridad de su familia, esta es una manera muy fácil de conocerlo. Muy bien, entonces seguimos con esto. En México, los habitantes de 15 años y más, tienen 9.1 grados de segundo año de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. Ahora, algo importante en esto es que miren, aquí el autor pone la fuente. Esto lo sacó de INEGI, encuesta intercensal 2015. Y de hecho, hasta hay una liga aquí a donde se supone que ustedes podrían ir para ver todos los resultados. Muy bien, al 2010 el grado promedio de escolaridad a nivel nacional era de 8.6. O sea, en el 210, 210 puse, perdón, A ver, 2010. En esa época la escolaridad, según esto, era de 8.6. Lo que equivalía a un poco más del segundo año de secundaria. Pero para el 2015, este indicador se ubica en 9.1. ¿Qué quiere decir? Pues entonces esto quiere decir que el grado de escolaridad ha subido. Del 2010, 8.6, el 2015, 9.1. Entonces los mexicanos estamos estudiando un poco más. Muy bien. Entonces dice, lo vamos a ver ahora aquí, a 2015 el grado promedio de escolaridad de los hombres es un poco más alto que el de las mujeres. Entonces aquí tenemos que los hombres estudian 9.3, pero las mujeres estudian 9.0. O sea, las mujeres terminan estudiando menos. Yo les pediría que ustedes empiecen a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Muy bien. Y ahora para terminar esta tabla, que es de aquí para abajo, dice,
promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por entidad federativa. En esta tabla están todos los estados de la República Mexicana, de este lado. Y del otro lado está el promedio de escolaridad. ¿En dónde creen que está Oaxaca? ¿En dónde creen que está el DF? Ahora, según esto, hay que también cuestionarse pues los datos que publican las instituciones. Tampoco podemos creer 100% lo que dicen las instituciones, porque pues el pensamiento crítico es que uno debe cuestionar todo. Entonces, según el INEGI, dice que Oaxaca está aquí, miren, es uno de los últimos, según el INEGI. Siendo el último, Chiapas. Y ya hasta arriba está Ciudad de México con 11.1 y Nuevo León con 10.3. Y como les decía yo, Oaxaca con 7.5 y Chiapas con 7.3. ¿Ustedes creen, por qué creen que pase esto? Eso es lo que quiero que ustedes empiecen a preguntarse, a inferir. ¿Por qué las mujeres estudiarán menos? ¿Por qué, según estos datos, los oaxaqueños estudiamos menos? ¿Ustedes creen que es verdad? Eso se los dejo de tarea. Y muy bien, pues entonces hoy ya aprendimos dos tipos de información. Uno era cómo recopilar y registrar información en las fichas bibliográficas, y el otro es los datos estadísticos. Muy bien, pues entonces se nos acaba el tiempo, pero hay que recapitular estas dos sesiones. Vamos a empezar recapitulando qué vimos en las dos sesiones. En la primera sesión, recuerdan que vimos entonces todo acerca del reportaje, que leímos el reportaje de los videojuegos y que juntos construimos una noción o concepto de reportaje. También a partir de esta lectura y de este análisis, pues nos dimos cuenta de los elementos que conforman un reportaje. Y para finalizar esa sesión, vimos la estructura. Es una estructura sugerida, no es una estructura exhaustiva ni es la única que hay, pero en lo general es la estructura de un reportaje. Y bueno, una vez que conocimos todo eso acerca del reportaje, pues en esta sesión, ¿qué fue lo que vimos? En esta sesión entonces me interesaba que ustedes aprendieran acerca de cómo incorporar diferentes fuentes de información, diferente información a un reportaje. Y vimos entonces dos ejemplos, dos grandes ejemplos hoy. Uno eran las fichas, que se dividen en dos grandes campos. ¿Sí recuerdan uno? Las fichas de investigación son una. ¿Y las otras cuáles son? ¿Lo recuerdan? Las fichas de registro. Fichas de registro y las fichas de investigación. Acuérdense que las fichas de registro, en las fichas de registro van las fichas bibliográficas, las fichas hemerográficas, las fichas videográficas, las fichas audiográficas, las fichas de información electrónica y las fichas catalográficas también. Bien, eso fue algo que vimos de hoy, las fichas. Y entonces una vez que uno recopila y registra esta información, pues uno la va incorporando en su reportaje. Ahora, la otra forma es esto que acabamos de ver, que son los datos. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿qué de estos datos que vimos hoy podrían ustedes incorporar a su reportaje? Bueno, pues por ejemplo, una cosa así rapidísima, en el reportaje lo que podríamos incorporar es decir, Oaxaca está en los últimos lugares de promedio de escolaridad. O al revés, la Ciudad de México es el primer lugar en promedios de escolaridad en la República Mexicana. Otro de los datos que podríamos integrar es que en México los habitantes de 15 años y más tienen 9 grados de escolaridad. ¿Se dan cuenta entonces ¿Se dan cuenta ustedes cómo entonces podemos empezar a incorporar los datos estadísticos y las fichas para escribir un reportaje? Pues bien, se nos ha acabado el tiempo, llegamos al final de esta sesión. Espero que ustedes hayan aprendido algo y por mi parte eso es todo. Les doy gracias a todos, en especial a mi profesora de investigación
documental de la UNAM, Montserrat, quien me enseñó todo esto. Y entonces nos vemos hasta la próxima sesión. Hasta pronto.